muecas, tenemos que vernos muy feos. Y sacar también esos bichos de dentro, vamos. Tomando aire. A pesar de todo lo que yo pueda hacer, yo sé que a las 7 yo tengo ensayo. Y si yo no voy al ensayo, yo no estoy tranquila porque Bucamancha me alegra el alma, me da fuerzas para continuar mañana. Porque Bucamancha es, aparte de un grupo de teatro, es una familia. Si Sancho Panza plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas Sancho Panza? Bucamancha es la esperanza. Hemos montado entre obras de autores nacionales, europeos, latinoamericanos y producciones propias más de 40 obras de teatro. Y luego hemos hecho en todo el país y fuera del país más de 150 representaciones. Apunté. ¡Pum! Disparé. Son datos que cuando miro y pienso en cómo hemos empezado, me da vértigo, porque es un compromiso, porque estamos para mí estamos empezando, ese es el comienzo. Cuba Banda. La primera vez que hicimos esta obra, acabé llorando. Me emocioné tanto que acabé llorando y después no sabía, y me preguntaban qué había pasado y yo no sabía cómo explicarlo, no sabía qué decir, no sabía lo que en realidad pasaba y hasta ahora no lo puedo decir porque no lo sé y solamente sé que acabé llorando después de la obra. Hacer teatro en Guinea Ecuatorial no es nada fácil. Siempre hay alguien que te dice que estás haciendo el indio, estás haciendo una tontería, estás haciendo el payaso. Y si tú pones todo eso en la cabeza, pues dices, mejor lo dejo. Y también está lo que es difícil vivir aquí del arte. Sé que es difícil en todas partes, pero aquí es como decir imposible. ¡Ebechendinga! ¡Ebechendinga! Así es como nosotros, los Ndoé, uno de los grupos étnicos de Guinea Ecuatorial, iniciamos los cuentos, que en español quiere decir, érase una vez. ¡Ebechendinga! ¡Ebechendinga! En un pueblo no muy lejano vivía una familia muy hermosa, una mujer con su hija Mondenda. Y la mujer tenía un gusto muy especial con la comida. Le encantaba comer huevos de boa. Una mañana se levantó en busca de huevos. Llegó y encontró una cueva, pero no pudo meterse en la cueva porque el agujero era muy pequeño. Entonces pensó que tiene una hija de unos 12 años y cabría perfectamente en ese agujero. Subió al pueblo y encontró a la niña. Entonces le dijo a la niña, Mondenda, Muame,
Ebekanina nyungwe atoneni ayaka machema kuba. Natokarina iraka ipondi meji kebia kangwena machema mbomo. Hija mía, Mondenda, sabes que a tu madre le encanta comer huevos de boa. Quiero que te metas en este agujero y me traigas cuantos huevos puedas cargar. Y la niña, sin pensarlo 2 veces, se metió en el agujero. Pero la madre dijo una cosa a la niña: cuando me oigas cantar, tendrás que salir corriendo. La niña se metió en el agujero. Y la madre, al ver que se acercaba la boa, empezó a cantar. Mondenda ombomo, kudu akabo boliete ombomo abie ombomo, kudu alebo boliete ombomo abie ombomo. Y la niña salió con varios huevos. Se fueron a casa y comieron los huevos. Así lo hicieron, día tras día, el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo, y así siguieron. Un día, la niña volvió en busca de huevos. Se metió en el agujero, pero se adentró tanto, que ya no escuchaba la canción de la madre. La madre empezó a cantar porque se acercaba la boa y la niña no salía. La madre siguió cantando, gritaba, decía de todo. Y la niña no salía. La boa estaba cerca. Se acercaba, hasta que se metió en el agujero. Y la madre solo escuchó un grito que salía de adentro. Y un silencio. Hay demasiados obstáculos. El primero es nuestra propia familia. Porque yo cuando empecé a hacer teatro, mis padres no lo entendían. Mis hermanos mayores no lo entendían. Tuve mis momentos. Tuve mis peleas con mi papá, con mis hermanos mayores, me pegaron varias veces, pero yo no dejé. Ante esta insistencia, ellos lo entendieron. Digamos que no hay compañías y no hay salas. Anteriormente había unos grupos que no sabemos dónde están ahora, pero al no tener ese apoyo, porque necesitan más o menos un encuentro, un lugar donde poder hacer sus ensayos, algunos se han dedicado al petróleo, por ejemplo, decir algo. El momento que realmente me tocó a mí como persona fue cuando nos tuvieron que deportar, digámoslo así. Estábamos haciendo una obra de sensibilización, siempre abrimos una mesa de preguntas y luego vinieron unos chicos haciendo preguntas muy de política y nos tuvieron que deportar desde en el último pueblo de Guinea a Malabo en el mismo día. O sea, estábamos ahí que no sabíamos, pensábamos que nos iban a llevar a la policía, a la cárcel, porque según ellos ya éramos opositores, los de ahí. Este año, bueno, nuestro país cumple 50 años como país independiente y soberano. Pero ya te digo, desde la independencia hasta ahora, ningún grupo de teatro ha sobrevivido 7 años, 8 años. ¿Ok? Entonces Bocamanja ya va a cumplir más de 13 años y es la primera organización cultural en el país, en todo el país, que sobreviva a los avatares. Cuando empiece la obra estéis todos aquí. Cuando hablamos los telones... Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Vale. Entonces ¿vale? la guitarra tiene que ahí, estar cuando en esté algún la lugar guitarra, aquí. cuando esté la guitarra, todo lo que vamos a utilizar debe estar en el espacio. Ya está aquí. Espera. Cuando él esté tocando está ahí, aquí, ¿vale? En el fondo, no salir, ¿ok? ¿Qué vas a guardar aquí? Aquí dinero. O cuando estaré en escena, Qué guapo, cuando ¿no? estaré Qué en escena, voy a decir público, por favor esperen. Hay algo aquí, y lo como. Y ya me vas a manchar con lo guapa que estoy. Ya te has manchado, Elena. ¿La ropa? Aquí, se ha manchado. ¿Has puesto agua? No he puesto nada. Increíble. En serio, no. Estreno mi traje y se me mancha. No, lo Viernes. bueno es que eso sale. Yo no tenía plan de lavar esto, ¿eh? No estaba en mis planes. No he puesto nada. Solamente lo estamos viendo Gracias, en la gracias. nariz. Que me he manchado. Se ha ¿viste? manchado.
¿Cómo ya tengo la voz? ¿Me puedo cantar? A ver. Kire, manaya, yeah. Daisy, mola, Choco, parece que te han preparado para eso. ¿Ah, que sí? Ahí con tranquilidad, ok, hasta que yo ponga la música que... Okay. No ha sido fácil porque siempre se ha creído que los actores de teatro son payasos, son gente que pierden el tiempo, pero la satisfacción que tengo es que todos los actores que han ido pasando en Bucaramanga han tenido en cuenta que para ser actor y artista hay que educarse. Todas las chicas de Bucaramanga, el 80%, 90% han pasado ahora, llegaron niñas y ahora son universitarias. Desgraciadamente en nuestro país no hay centros para educación artística, no hay. Pero esos talleres que se han ido haciendo, organizando en los diferentes centros culturales, eso ha hecho que estemos y podamos hablar de Bucaramanga en Guinea Ecuatorial. Alguna vez tú estás en escena y dices, hoy he hecho el cacao, pero ya lo has hecho. Y lo más importante es que tú lo hagas sabiendo que por dentro algo me ha fallado, pero no mostrar al público que lo has hecho mal. Porque desde que subo al escenario y veo a 1000 personas ahí sentados que han venido a verme, digo, wow, soy la reina, esto es para mí y les voy a comer. Una buena inspiración. Bucaramanga es nuestra casa, es nuestra madre, es nuestro padre, nuestro hermano, es nuestra familia, ¿no? Y espero que sea así para siempre. Y que aunque nosotros nos envejecemos, que los que salgan abajo lo hagan crecer. Barriada. Kire, manaya.